Una pequeña orientación para celebrar el sacramento del bautismo. Bienvenidos, queridos papás, queridos padrinos. Este es un lugar muy especial y este tiempo que le vamos a dedicar a nuestra vida es un tiempo muy hermoso. Por eso los invito a que sea posible colocar de nuestra parte, estar alegres, participar y hacer de este ratico un momento especial. Bienvenidos. Los invito a que se saluden ahí ustedes unos con otros, obviamente sin darnos la mano, sino una mirada y una sonrisa. Todos somos una iglesia. Iniciemos este ratico de encuentro y digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros, y me imagino que ustedes ya hicieron un signo con su querido hijo, con su querida hija, que está sin bautizar, es trazarle una cruz en la frente. Pues nosotros tracémonos hoy la cruz y digamos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito para que en un momentico de silencio acojamos la luz del Espíritu Santo. La luz del Espíritu Santo que guía y hará que estos minutos de encuentro sean una bendición de Dios para ustedes y para mí. Habiendo pedido la luz del Espíritu Santo, reciban de parte de uno de ustedes participantes un texto de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, del libro de los Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 29. Los invito para que cada uno los lea en silencio. Quisiera que cada uno de ustedes aportara un mensaje de lo que ustedes han leído. Como el tiempo es oro y ustedes buscarán que no nos demoremos tanto, entonces acerquémonos ya. ¿Y qué nos dice a nosotros? ¿Qué mensaje nos da la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, en estos pequeños 3 versículos? Para llegar a ser hijos de Dios, se necesita fe en Cristo Jesús, porque aun siendo un don, el bautismo no puede darse sin fe. Esto significa que ustedes, queridos papás, ustedes, queridos padrinos, son los primeros transmisores o comunicadores en la fe, o lo mejor, los primeros testigos. Al bautizar el niño o bautizar los niños, se prolonga la fe. ¿De quiénes? De usted, querido papá, querida mamá. Se transmite la fe a ellos, porque se obra en su nombre, es decir, al papá y a la mamá. En la comunicación de la fe a los hijos, nadie los puede reemplazar. ¿Qué sentido tiene pedir entonces el sacramento del bautismo? El bautismo pues exige compromisos para la vida. Y vamos entonces ya como encontrando unos elementos que nos hacen reflexionar. Compromisos. El que se bautiza cree que Jesús es el Señor y su fe lo lleva a vivir su misma verdad. Es decir,
Quien se bautiza es revestido de Cristo, se une a Cristo, piensa, actúa, siente, vive como Cristo. Entonces, ahí tenemos unos elementos para reflexionar. Ahora, es a sus hijos a quienes se le quieren transmitir a través de este sacramento esta experiencia. Como ustedes trajeron en qué anotar, sería bueno que anoten algunos elementos. Primero, son 7 sacramentos. Esto no ha cambiado. Y el bautismo es un sacramento. Es el primero. Entonces, el bautismo es ante todo un compromiso con Dios, un don que exige fe, un compromiso de amor con los hermanos en la comunidad, en la familia, en la parroquia. Entonces, el bautismo no es para que se recupere la salud. No, yo he repetido muchas veces que el bautismo es la puerta de entrada para iniciar una vida cristiana. Es decir, se nos viene el bautismo, el sacramento de la preparación a la confesión, la misma confesión, y hablemos también de la confirmación. El bautismo es un sacramento, es decir, un signo del amor de Dios con el cual nos unimos públicamente a Cristo para vivir con Él en Cristo. Al pedir el bautismo, ustedes al pedir el bautismo para sus hijos, se comprometen a educarlos en la fe, llevándolos al conocimiento de Jesús, conocerlo, amarlo, celebrarlo y seguirlo, y hacer de ellos una vida. Los sacramentos que han celebrado ustedes han sido de pronto superficiales, sin ningún tipo de catequesis. Por eso hay veces viene uno a la Eucaristía dominical, a veces cuando se está leyendo el Evangelio, cuando se ha terminado la predicación. Eso significaría que la Eucaristía o la misa es incompleta para ustedes que llegan tarde. Se bautiza para toda la vida. El bautismo no, después de que hay la celebración, si no se sentó la partida, Padre, quiero que me vuelva a bautizar el niño que no encuentro los papeles. Primero se bautiza para toda la vida y el bautismo nos hace cristianos, discípulos de Cristo, nos hace miembros de la iglesia. Es decir, al celebrar el sacramento del bautismo, supone una responsabilidad, escuchen muy bien queridos, para toda la vida. Por ser el sacramento del bautismo, nos marca como seguidores de Cristo. Es decir, nos deja, perdónenme la palabra, una cicatriz, una cruz para toda la vida. Como quisiera que lleváramos en la frente ese gran signo, el sello, que nunca se borra, ese carácter especial del bautismo. Entonces el cristiano siempre debe interesarle que seguir a Cristo es una tarea, pues no tan difícil, pero es de revestirnos de un carácter de compromiso. Y el bautismo es lo que hace que sea exigente porque es un compromiso que debemos vivir. Aquí les digo que no escuche nadie, con plena conciencia. Ahí les dejo la inquietud porque nosotros tenemos que mirar a profundidad este elemento del bautismo.
A veces se pregunta qué nombre desean colocarle al muchachito o ya se lo han colocado. Mire, el nombre es bien importante en la vida, con el cual se va a identificar. Yo conozco unos casos que le colocan Marco Tulio al niño y después le colocan Mateo. Y entonces Mateo es como el nombre más bonito y Marco Tulio ya la gente no conoce al niño por Marco Tulio que fue en el bautismo, sino Mateo. Entonces, a ejemplo del Hijo de Dios, cuando se hace hombre, su Padre le da un nombre, Jesús, que significa Dios salva. Qué bonito colocarle un nombre bien hermoso, que por lo menos yo lo pueda reclarar bien en el próximo bautismo. Entonces, vayamos quedándonos con otra palabrita que quede marcada en nuestro corazón. El bautismo nos da una identidad. Repito, el bautismo nos da una identidad. También nos da una dignidad. ¿Cuál dignidad? Pregunto. La de ser hijos de Dios. Si somos hijos, somos también herederos. Entonces, al ser hijos de Dios, nosotros somos hermanos, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Queridos papás, queridos padrinos, les dejo esta inquietud. Los papás y los padrinos son los responsables, repito, son los responsables del futuro de estos niños, de estos bebés y especialmente en su infancia. Entonces los invito a reflexionar que nosotros tenemos que, los sacerdotes también, estar pendientes de ustedes a ver si están cumpliendo esta tarea. En primer lugar, al celebrar nuestra fe en el bautismo, decía hace 6 minutos que el bautismo se da en la puerta del templo, que significa el ingreso oficial a la iglesia. Aquí normalmente se hace adelante. Qué bueno volver a nuestros años anteriores, porque es donde se acoge, donde comienza como la inscripción del nombre, como signo de aceptarlo, y es donde se asigna o se le coloca la señal en la frente, y a partir de ese momento, pues, se incorpora a la comunidad, a la iglesia. Qué bueno que no dejemos pasar así como desapercibido en el momento en que el sacerdote le asigna la frente y después los papitos. Oye, papá, ¿no le trace un por ahí en la frente? Lo mismo, padrino. Es la asignación en el nombre de ella, o sea, de la cruz, lo signo con la cruz en la frente, para que la lleven siempre en su corazón, para toda la vida. Por eso los quiero dejar 2 minuticos para que se coloquen de pies y ustedes digan ahí con el vecino, con la vecina, cuántas veces ustedes se traza la cruz en el día. Y hay veces uno la hace maquinalmente. Revisemos, a ver, colóquense de pies para que no les coge el sueño. ¿Listos? Veo que están como calladitos. Entonces los invito, ¿por qué no?, a mirar otro elemento en el bautismo. El bautismo nos invita a los que son testigos, los papás y los padrinos,
Otro elemento sería, hay que hacer de nuevo. Entonces, ustedes mirarán el signo del óleo, ¿no? El signo del óleo, el aceite. El bautismo nos hace nacer a la vida de hijos de Dios. Ya lo decíamos, nos une a Cristo y nos unge en el Espíritu Santo. Es un sacramento que significa y lleva a un nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu. Crea en nosotros vínculos reales, inseparables con Dios uno y trino. Les vamos a entregar una pequeña fichita y los invito para que lean esa fichita del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 7. Son escasos 4 versículos. De pies, léanlo. Léale en esa fichita a su vecino. Y cuando termine de leer estos rengloncitos, el vecino le lee al que usted escuchó. ¿Vale? Bueno, listos. Ustedes ven ahí en el texto que afirma que Nicodemo obtiene la respuesta de Jesús. Te lo aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nos bautizamos para tener la garantía de ver el reino de Dios. Bueno, pero entonces viene otra pregunta. ¿Y qué es el reino de Dios? Es entrar en íntima comunión con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Ver o conocer el reino de Dios significa ser hijo de Dios, heredar lo que Dios ha prometido a los que Él ha llamado. Pues para ver el reino de Dios es necesario ser bautizado, es decir, sumergirse en el agua para nacer de nuevo y formar parte de la gran familia de Dios. Este nuevo nacimiento es obra de Dios y nosotros lo sentimos y experimentamos por la fe. Más elementos. El bautismo nos libera. Ojo, papás, siéntense porque ya los veo como haciendo pereza. Siéntense. El bautismo es llamado baño de regeneración. Esa palabra como que veo que le escogió el sueño ahora sí. Baño de regeneración y de renovación del espíritu. Eso lo podemos encontrar también en la palabra de Dios. Por el agua del bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original, los pecados personales, así como las penas del pecado, las cicatrices que deja el pecado. El bautismo entonces libera a la humanidad del pecado y le abre la puerta a una vida nueva a través del ministerio pascual de Cristo. Del misterio pascual de Cristo. Nuevo nacimiento que es realizado mediante la triple aspersión del agua sobre la cabeza del elegido. Y por eso el diácono, el sacerdote o el obispo dice, José Antonio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, al colocar el agua, al derramar el agua sobre el niño o los niños, es decir, en ellos habitará la gracia del amor de Dios. Y una vez liberados del pecado, se convertirán en sus hijos y recibirán de Él como un gran regalo. Coloco un ejemplo, las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, por decir algo. El bautismo va siempre unido a la fe, lo decíamos a iniciar este pequeño encuentro. El bautismo
Se me vino la tos. El bautismo va siempre unido a la fe en el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Es el Espíritu el que abre las puertas de los corazones. Eso lo podemos ver, si quieren, allá ahora en casita, 1 Corintios 12, versículo 1 y siguientes. Por esta razón la Iglesia no cesa de predicar la conversión para alcanzar la plenitud del bautismo en el nombre de Jesús, para la remisión de los pecados y así recibir el don del Espíritu Santo. La Iglesia, a través del bautismo, asegura la posibilidad de entrar y ver el reino de Dios. Entonces, al bautizarlos, al echarle la agüita, ¿cierto? Podríamos decir, son criaturas nuevas. El bautismo, además de purificar, limpia, ¿cierto? Una nueva creación. Ustedes lo podrían ver allá en su casita. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hijos adoptivos de Dios, ¿cierto? La Santísima Trinidad da al bautizado esta vida nueva, con su gracia santificante, la gracia de la justificación, es decir, los hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo mediante las virtudes. Le concede también, imagínense, el poder vivir y obrar bajo la acción del Espíritu Santo. Y entonces viene a colación los dones y los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Las virtudes morales, justicia, verdad, felicidad, etc. Perdónenme decirles que hay un compromiso, el bautismo es un compromiso para siempre, para toda la vida. En esta nueva vida del bautismo exige la vivencia del amor verdadero. Así como Dios es amor, los hijos de Dios deben saber amar. Conclusión, el amor exige que la familia sea un espacio de comunión y cooperación, de paz, justicia, etc. Que la celebración de este sacramento sea la oportunidad no solo para rezar, sino para vivir la oración de los hijos de Dios, ¿no es cierto? Por eso ahí se hace la oración del Padre Nuestro. Hay una oración bien bonita. Ahora, cuando hagamos una experiencia del simulacro de un bautismo, hay una oración que se llama oración del exorcismo. Por la fuerza de la muerte y resurrección de tu Hijo, arráncalos del poder de las tinieblas y fortalecidos por la gracia de Cristo, guárdalos a lo largo del caminar de la vida. Eso es una maravilla. Entonces, hay que estar muy atentos a toda la oración, a esa oración que es bien querida, bien importante. Bueno, un tercer paso sería el agua, ¿no les parece? Entonces los invito para pedirle a mi Dios que nos ayude a entender qué significa el agua, ¿cierto? ¿Qué significa el agua? Alguno dirá, es un signo de limpieza, es un sacramento que se pide para el Hijo, etc. Bautizar a los niños no es solo repetir un gesto de la vida de Jesús, es comprender que a través de Él, el mismo Jesucristo nos lleva a participar de una vida de hijos de Dios. El bautismo nos une a Cristo, es decir, poco a poco, por la gracia del Espíritu Santo, el bautizado siente como si Cristo viviera su propia vida. El bautismo es, al mismo tiempo, muerte y vida, destrucción del hombre viejo, del pecado y de la muerte, y la creación de un hombre nuevo.
Les vuelvo a entregar ahora otra tercera fichita de San Pablo a los Romanos, capítulo 6. Mejor dicho, son 3 versículos, 3, 4 y 5. A ver, rápido, ayúdenme a entregar. Ayúdenme a entregar entonces estas fichitas. De pies nuevamente, porque tengo miedo que a esta hora de la tarde nos dé como sueño, ¿cierto? O ya que comiencen a mirar el reloj. Listo, ya leyeron los tres versículos. Coloquémosle a estos 3 versículos como un título: unidos a Cristo. Ahí San Pablo parte del hecho de que bautizarse significa sumergirse, meterse en el agua para salir de nuevo. Afirma que el bautismo simboliza nuestra incorporación a Cristo. Si somos sepultados, sumergidos con Él al salir del agua, resucitamos con Él, naciendo a una vida nueva. Bien interesante, ¿no? Por el bautismo nuestra exigencia está unida a Cristo en una muerte fecunda como la suya, de entrega. También está unida a la resurrección como la de Cristo, de vida para siempre. Jesucristo, sacramento del Padre. Entonces, estamos profundizando, unidos a Cristo, Jesucristo, sacramento del Padre, pues todos sabemos que Dios ha amado a la humanidad. Él la creó a su imagen y semejanza como a un hijo. Sin embargo, el ser humano fue, perdónenme la palabra, testarudo y pecó, destruyendo este vínculo de amor. Finalmente se apartó de su Creador. Pero el Padre no lo abandonó, al contrario, no se cansó de inventar modos para conquistar nuevamente su corazón, hasta que al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios Padre quiso venir al encuentro de la humanidad en la persona de su Hijo muy amado, Jesús. En Él, Dios se manifiesta totalmente. Por eso el sacramento del Padre, su Creador, su ser sacramento, lo realiza en su encarnación, muerte y resurrección, y lo manifestó con hechos y palabras. ¿Por qué no mirar un poquito el bautismo de Jesús? Vamos, pero rápido, ¿no? Por eso tranquilos que ya en 2 horas nos vamos. Aunque no tiene pecado Jesús, se somete al bautismo de Juan y con él se prepara para ser el Mesías y el Salvador. Con el bautismo recibe la plenitud del Espíritu Santo y es llevado al desierto para ser tentado. Él se dirige a este lugar de provocación o discordia para mostrar a la humanidad qué debe hacer para salir vencedor. El bautismo de Cristo, los cielos se abrieron en el bautismo de Cristo y también a nosotros. El bautismo nos abre las puertas del cielo cuyo derecho habíamos perdido por nuestro pecado original, o quienes ya estamos grandecitos después de 7 años. Por eso al salir del agua, cada bautizado vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del Jordán. Tú eres mi Hijo amado, y entiende que ha sido unido a Cristo predilecto, llegando a ser hijo adoptivo y hermano de Cristo, hermano de Cristo. Pues después del bautismo el cristiano también es llevado al desierto. Pero así como Cristo venció la tentación, el bautismo nos ayuda a nosotros también a vencer la tentación. Queridos papás, queridos padrinos, ustedes son los educadores en la fe. Deben de transformar
el desierto de la vida en un lugar de paz, donde sus hijos o sus ahijados puedan entrar en comunión con Dios y los hermanos. Por favor, de pies, hagamos pereza. Háganse los que están muertos. Una dinámica. Háganse los que están muertos. Cierren sus ojitos. Háganse eso. Bueno, van a resucitar rápido. Van a hacer saltarines. 1, 2, 3, salten. Eso. Morir y resucitar. Morir. Eso es lo que ustedes están haciendo. ¿Sabe cómo se le puede llamar? Morir y resucitar con Cristo. Siéntense, por favor. Morir y resucitar con Cristo. Tranquilo que ya no quedan sino 2 horas. El gesto de bautizar significa morir, ser sepultado con Jesús para resucitar con Jesús. Muertos para todo cuando signifique malicia y pecado. A través de este sacramento Jesús une al bautizado con su muerte y resurrección y lo despoja del hombre viejo y lo reviste de un hombre nuevo. Pues digamos, así como por un hombre Adán entró el pecado en el mundo, por un hombre Cristo hemos sido salvados, devolviéndonos la amistad con Dios. Al bautizar a su niño o a sus hijos, lo están uniendo a Cristo y se comprometen a ayudarles, papás y padrinos, a ser hombres nuevos revestidos por Cristo con la nueva dignidad de hijos de Dios, es decir, que no solo los educan según su conciencia, sino que desean llevarlos por el camino que el mismo Hijo de Dios ha enseñado. Ya bautizado, muerto para el pecado en Cristo Jesús, el ser humano solo vive para Dios, de manera que el pecado ya no tiene dominio sobre él. El compromiso de ahora en adelante, queridos papás y padrinos, eso, hágame enojitos. Repito, el compromiso de ahora en adelante, queridos papás y padrinos, es dejar que Cristo entre en sus vidas y las transforme, porque desde este modo podrán poco a poco ayudar a madurar la fe de sus hijos para que desde pequeños conozcan y amen a Jesús y pongan en práctica lo que significa ser hijos de Dios. ¿Cómo la ven hasta ahí, queridos compañeros? Si quiere, celebremos, entremos ya en acción. Podríamos darle un título, la liturgia del sacramento, ¿cierto? Pues sigamos, el tiempo es oro. Ya vamos como en la mitad del camino. El diácono, el sacerdote o el obispo invita a los que participan de la celebración del bautismo dentro o fuera de la misa y le preguntan, ¿no? Y entonces ahí ustedes tienen que responder individualmente. Papás y padrinos renuncian, y ustedes dicen, demos un caso, renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncio, eso es compromiso personal. No diga si renunciamos, no, sino si renuncio. Demos otro ejemplo. Renuncian a todas las seducciones del mal para que no domine en ustedes el pecado. Sí, renuncio, es un compromiso, repito, papás y padrinos, personal. Y cuando lleguemos a renovarlo, se le pregunta, demos un ejemplo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí creo, en singular. Sí creo. Eso se llama
la renovación, ¿cierto? Entonces se llama el compromiso, la renuncia, ¿cierto? Recordando su propio bautismo, se renuncia al pecado y se confiesa la fe. Bueno, entonces después vamos a, el diácono, el sacerdote o el obispo hace la bendición del agua. El agua es limpia y entonces el sacerdote hace la bendición. Obviamente, mientras yo hago la bendición, ¿qué están haciendo ustedes, papás? Mirando los fotógrafos, despacio. Queridos papás, queridos padrinos, los invito a orar en silencio a Dios Padre por estas familias, lugar donde la fe crece, donde se va a madurar la fe cada día. Entonces, en ese momento, cada uno de ustedes le pide a mi Dios que sean empapados, mojados, ¿cierto? Y después ya viene como un cuarto elemento, nuestro compromiso, papás, padrinos, nuestro compromiso. Y no olvidemos el cirio. Por favor, cómprenlo, tráiganlo. Aquí en la parroquia, la verdad, no hay cirios. Pueden traer el cirio del Pascualito, del Sábado Santo. Entonces está el cirio. No lo prenda, no saque los fósforos o el mechero, no. Tú o el papá o la mamá se acercan entonces al cirio donde está prendido para tomar la luz del cirio pascual, que significa resurrección. Pues miren, les comento estas dos palabritas. Ya no falta sino una hora. Muchas personas se dicen cristianas, pero no desean tener contacto alguno con la iglesia. Se conectan se contentan, porque se me está trabando hoy. Algunos se contentan con expresar su fe de una manera individual, esporádica, personas que se han olvidado que ser cristiano es vivir en comunidad y en familia. Entonces, en el bautismo, los cristianos, ojo, entramos a formar parte de la comunidad de los discípulos de Jesús, que se llama la iglesia. Yo quisiera recordar estas palabras, vuelvo y las traigo a la mente. Al bautizarse, los cristianos entran a formar parte de la comunidad de los discípulos de Jesús, que se llama la iglesia. Y como miembros de la iglesia, cada creyente tiene el deber y el derecho de conocerla, amarla, respetarla como a la madre que los engendró a una vida nueva, la vida en Cristo. Les voy a entregar rapidito, por favor, entreguen otro texto. Este es un poquito más largo, como más enredado. 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 12 y 13, más el 27 al 28. Les invito a leerlos atentamente, a ver. Atentos, por favor, a ver si hay algo habla del Espíritu Santo. ¿Listos? Profundicemos lo que están leyendo. San Pablo ayuda a comprender cómo a través del bautismo, al recibir el don del Espíritu Santo, se edifica y acrecienta el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Del mismo modo como el bautismo es incorporado a Cristo para vivir una misma vida,
es unido a su cuerpo, que es la iglesia, para vivir un estilo de vida nueva donde reina la unidad, el amor, la justicia, el perdón y la fraternidad. Qué maravilla nos deja estos textos, ¿no? Una de las tareas que ve uno que Jesús cumplió su misión para quedarse con nosotros, de su costado abierto en la cruz, dio a la humanidad los sacramentos, bautismo y Eucaristía. Por eso, antes de volver al Padre, encargó a los apóstoles continuar su obra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícelos, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso sí, ese texto es muy conocido por todos, Mateo 28, versículos 18 al 20. Los apóstoles bautizados con el Espíritu Santo en Pentecostés empezaron a predicar, a bautizar y a formar las primeras comunidades cristianas, edificando poco a poco la iglesia. Cristo está presente en medio de ella porque fue quien la fundó, es su cabeza. A través de ella Dios continúa salvando a la humanidad. La iglesia, entonces, por lo tanto, sacramento de Cristo, y pertenecer a ella es pertenecer a Cristo, quien se entregó y dio su vida para hacerla santa. Así todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Pues ustedes dirán, eso es el bautismo, pues los sacramentos y la iglesia, ¿no? Pues los sacramentos, los 7 sacramentos son signos de la presencia de Cristo en la iglesia. Es ella quien recibe y transmite la fe. Ella, la iglesia, evangeliza y prepara a cada uno de sus miembros para que se celebre con dignidad cada uno de los sacramentos. Para formar parte del cuerpo de Cristo se necesita ser bautizado, es decir, tú no te puedes hacer la primera comunión o confirmarse sin no haber celebrado el sacramento del bautismo. Pues yo sé que ustedes ya tienen afán. Al querer bautizar a sus hijos están manifestando su deseo de hacer discípulos de Cristo, miembros activos de la iglesia. Pero no basta con querer solo bautizarlos. Como padres y padrinos, miembros también de la iglesia, están obligados a ayudarlos a crecer en la fe y a que participen plenamente en la vida de la iglesia, porque no es posible entender cómo quieren bautizar a sus hijos sin querer saber nada de la iglesia. Hay algo bien bonito que surge dentro de estos elementos. Pues en el bautismo es un compromiso. ¿Cuál entonces es el compromiso bautismal? Pues es que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Santa porque Cristo es su fundador. Católica porque es universal para toda la humanidad sin distingos. Y apostólica porque los apóstoles son su cimiento, sus bases, y porque está llamada a trabajar en la construcción de un mundo mejor donde reine Dios hasta los confines del mundo. Entonces, la parroquia hace presente en la iglesia universal donde cada uno de los bautizados realiza su misión y su compromiso bautismal. Entonces, fíjense que ya sale un compromiso, que los papás y los padrinos tienen que ser testigos, es decir, tienen que ser ustedes profetas. Padre, ¿qué es un profeta? Es anunciar el amor del Padre que nos creó y proclamar el reino de Dios con el testimonio de vida, papitos.
Aquí los padres de familia son los primeros catequistas de la parroquia. Al mismo tiempo, es denunciar toda clase de injusticias, egoísmo, violencia, etc. Entonces, se concretiza que también se le llama al bautizado sacerdote, es decir, el que participa en la liturgia, en la vida familiar, en el servicio de la iglesia, unidos a Cristo en el ofrecimiento de sí y de todas sus actitudes. Papitos, ¿sabe que son ustedes y padrinos? ¿Sabe que son ustedes? Ustedes son piedras vivas. Este templo que hace poco que lo construyeron, recuerdo que le colocaron unos cimientos bien grandes. Pues así por la gracia del bautismo, el bautismo es la base, el cristiano se constituye en piedra viva, cimentada en Cristo. Fíjese dónde está construida la iglesia, dónde está constituido nuestro bautismo, cimentada en Cristo. Y por eso recordamos a San Pedro que dice, destinada a la construcción de un edificio espiritual, llamada también a ser miembro de una nación santa. Como piedras vivas, papás y padrinos están llamados a caminar juntos, junto con sus hijos, para ayudarlos a descubrir su vocación cristiana, de servidores de la iglesia, ¿cierto? Su servicio debe ser de entrega generosa y desinteresada en la vida de la familia, donde estén sus hijos en el colegio. Es que todos juntos construimos la iglesia, anunciando la palabra de Dios, celebrando los sacramentos y construyendo el reino de Dios. Tranquilos que ya estamos finalizando. Ya estamos finalizando. Queridos padrinos, papás y padrinos, al terminar este ratico de trabajo, los invito a que con frecuencia, ¿cierto? Si todavía algunos tienen duda de que su futuro padrino para el niño no puede venir, tranquilo, elijan buenos padrinos. Es que el niño, el papá pidió que me dejara el chinito para bautizarlo ahí, después de haberse tomado unas dos cervecitas. No. Eso hay que saber elegir los padrinos, ¿cierto? No porque tienen dinero, porque tienen mucha fama, porque son los fulanos de tal. No. Lo más importante es que no se puede olvidar de que el padrino resulta siendo compadres. Es que se dice compadres, es decir, con y padres. Es decir, el padrino es el segundo papá, ¿cierto? Compadre o colaborador. Ahí sí veo que cierran los ojitos los padrinos, ¿no? Los padrinos son compadre, es decir, colaborador en la tarea de ser padre o educador. No solamente para comprarle el vestidito y después en Navidad comprarle un juguete ahí de plástico y al otro día ya se dañó. Entonces, madrina, lo mismo para ti, mamá. Entonces, la tarea de educar en la fe a los hijos es de los dos padres y también de los padrinos, también de los catequistas, también del sacerdote, ¿no es cierto? Pues los padrinos desde el comienzo de la iglesia, la figura del padrino ha de ser muy importante en la vida del cristiano. El padrino es un miembro de la comunidad cristiana.
no me traigan padrinos que profesan otra fe, y con todo respeto no estoy hablando mal de ellos, ¿no? Es que el padrino representa espiritualmente a la familia, también representa a la iglesia madre. Como tal debe pues ayudar al niño a profesar su fe, a experimentar la vida. Padrino, se requiere que haya sido elegido por sus padrinos. Padrino, se espera que haya sido elegido por sus papitos. Yo quería como resumir, los padrinos son los que deben de estar pendientes. Repito, estar pendientes, ¿cierto?, de su ahijado. Pues es que el padrino ya forma parte entre sí con la misma tarea de ser padres, de dar la vida por su hijo, por su ahijado. Entonces, qué bueno que a partir de hoy se tenga como miembro de la familia al padrino. Queridos hermanos, como resumiendo, ¿no? No olvidemos que una de las cosas que se necesitan es la fe. Señor, regálanos la fe. Segundo, la cruz, signo de salvación, ¿no es cierto? Jesús murió crucificado y la cruz es el instrumento de la redención. Tercero, el óleo de los catecúmenos, es el aceite consagrado. Los atletas se ungen para ser más ágiles y fuertes. Igual quien va a ser cristiano necesita esta unción para poder ser atleta de Cristo. Al ser ungido en el bautismo recibe la fuerza del Espíritu Santo y es consagrado como templo de Dios. De esta forma, el cuerpo del bautizado es considerado sagrado. Agua, claro que en este verano, pero hablemos del agua. En un principio, el agua significa vida, fecundidad. Es un signo de vida y de muerte, destruye y engendra. El agua lava, purifica. El agua del bautismo limpia al bautizado del pecado. Es el signo propio del bautismo. Con el agua bautismal comienza una vida nueva, se nace a una vida. Es decir, para el bautismo solamente se necesitaría solamente del niño o de la persona de la cual va a ser bautizada y el agua. El santo crisma, pues es el aceite perfumado y consagrado que se marca al bautizado para que viva solo para Dios. El bautizado es perfumado para que vaya por el mundo oliendo a Cristo con el testimonio de su vida. La unción con el santo crisma es lo que lo consagra sacerdote, profeta, rey, y lo hace partícipe de la misión de Cristo. La vestidurita blanca, ¿cierto? A mí me gusta que le coloquen como el Papa un solideo. La vestidurita blanca significa alegría blanca. Algunos le traen una cachucha de millonarios, otros le traen, se les olvida un pañuelo. No, despacio. La vestidura blanca, ojo, la vestidura blanca significa alegría, luz, fiesta. Es la nueva dignidad que hace al cristiano capaz de amar con corazón limpio. Por eso los pañuelos no están limpios. Es revestido de Cristo. El cirio, pues ya hablamos del cirio. El cirio encendido representa a Cristo resucitado, Señor de la vida. Así como Cristo es luz, el cristiano debe ser luz con el ejemplo de la vida, de su vida. Pues queridos hermanos, hay otros signos que es la comunidad. Hay varios niños. Pues ahorita con esta epidemia la comunidad es pequeña, ¿no? Pero la comunidad es un signo de la nueva familia, la iglesia, que es un sacramento universal de salvación. El templo, fíjese que no se bautiza en el teatro,
en el parque, no, es en el templo, el sitio donde se reúne la comunidad. Nos recuerda al único templo vivo y verdadero, Jesucristo. Es el sitio preferencial donde se debe realizar el sacramento. Para mí debe ser el único lugar donde se celebra el bautismo. Aquí está la pila bautismal, lo que llamamos antiguamente el bautisterio, signo de la fuente bautismal, ¿no? Es propiamente el lugar donde se realiza el sacramento. Y pues el libro donde se asienta o se registra la partida. Por eso es bueno que los bautismos, ojalá se participe del sacramento de la Eucaristía, del signo de la comunión. Acuérdese que la Eucaristía es fiesta donde se celebra la nueva pertenencia a Cristo y a su iglesia. Pues con todo este pequeño material quedaríamos listos, faltando obviamente algún material para la confesión. Podríamos sacar otro tiempo para hacer un examen de conciencia, confesión de corazón, propósito, enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra, ¿no? Qué bueno que saquemos un tiempito y podamos hacer una buena celebración de la confesión. Pues todo esto hacía la carrera, ¿cierto? Estamos llamados a que seamos puntuales el día de la celebración. Queridos papás y padrinos, unas recomendaciones prácticas que ya no faltan sino 3 minutos para la hora. Nombren un solo fotógrafo con un buen celular. A veces vienen 10 de la familia y 9 son los fotógrafos. Con un buen equipo se pueden sacar para mí 5 foticos claves. La primera, cuando está la asignación o el sello o el sacerdote le traza la cruz en la frente, ¿cierto? Una segunda foto que quedaría bien bonita es cuando se le deposita el agua en la cabecita al niño. No lo coloquen boca arriba, ¿no? Se lava el agua por los ojitos, por la nariz. Pero para mí esa es la foto más importante. ¿Quién quiere alzar el niño? Con el que menos llore. Si no le echan la culpa al sacerdote que lo pellizcó. Otra foto que podría ser, ¿cierto? En el momento de la unción con el santo óleo y con el santo crisma. Ahí van 4 fotos. Y otra foto podría ser en el momento de que se les entrega el cirio y ustedes obviamente empuñan con su mano el cirio, lo cogen con cariño y el cirio prendido. Entonces sería una foto bien bonita para tener de recuerdos. Sería la quinta. Y si quiere una sexta, alrededor de la pila o vida bautismal o baptisterio, se colocan los padrinos con el niño alzadito, o si es grandecito, lo levantan un poquito y sacar una fotico ahí. Perdónenme que les sea insistente. Papás, padrinos, no se preocupen por las fotos. Uno solo de la familia que se dedique a esta tarea, uno solo que sea el distraído y los otros muy en el cuento de la celebración. ¿No les parece? Pues a todos les deseo muchas bendiciones. Que la Santísima Virgen María nos acompañe, que la Santísima Virgen María nos asista. Ella, la primer testigo de llevar con su vida a su Hijo Jesucristo, la primera formadora, la primera catequista. Nosotros de ella aprendamos la misión de catequista, la misión de una verdadera madre, aquella madre que sufre por sus hijos, aquella mamá que ora por sus hijos.
Pues queridos papás y queridos padrinos, al finalizar en esta hora, en estos 60 minutos, forzado a la carrera, sin casi respirar, unámonos orando al Padre Celestial con las palabras que Cristo nos enseñó. Tal vez algunos por primera vez oremos. Usted orará por su hijo, por su hija. Padrino, mejor el regalo del Padre Nuestro que el ponqué que le va a comprar dentro de 8 días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Camino, guíe el caminar de ustedes, papás, padrinos. Acompañan a su hijo hasta la edad adulta, hasta la edad discrecional, para mí 15, 18 años. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Miren su reloj y estuvimos acompañándonos durante 1 hora exacta. Con estos elementos ustedes tienen material para toda la vida. Hay que volver a ello. Dios los bendiga y muy puntualitos. No lleguen el día del bautismo oliendo a trasnocho no, sino aguardiente el día anterior. Dios nos acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Exactamente 1 hora o mejor 60 minutos. Gracias. Podéis ir en paz.